Acciones de protección y uso del agua. Unidad 2, fase 1, semana 7. Un saludo y un fuerte abrazo para Michael Daniel, Joel, Susana Guevara, Josué Elías, Alexis, José Sarabia, Maday Elizabeth, Carlos, Madeline Tatiana, Evelyn Yamilet, Mariana Castellanos y Diego. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividad número 1. ¿Qué sentimiento experimentas al ver las imágenes? Van a observar las imágenes y van a comentar qué sentimientos les despierta. A lo mejor tristeza y preocupación. ¿Cómo se contamina el agua? Por aguas residuales domésticas e industriales, por basura y por el uso de pesticidas. ¿Qué usos tiene el agua para la vida del ser humano? Se utiliza para beber, oficios domésticos, regar, etc. ¿Haces uso adecuado del agua? Ustedes van a responder sí o no, según lo consideren. Y la siguiente es, ¿quiénes se encargan de la protección del agua y qué acciones deberían de llevarse a cabo? El Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cuáles son las acciones que deberían de llevar a cabo? Saneamiento del agua, campañas de siembra de árboles, etc. Actividad número 2. Van a realizar la lectura del siguiente texto. El agua. La palabra agua proviene del latín aqua. Es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Es inodora, sin olor, insabora, sin sabor e incolora, sin color. Puede encontrarse en sus 3 estados de la materia: líquido, sólido, hielo y gaseoso, vapor. El agua se encuentra en muchos lugares, como los ríos, lagos y océanos, en el subsuelo, los mantos acuíferos y cubre 3/4 partes de nuestro planeta. El agua no es estacionaria, sino que se establece una circulación entre los océanos, la atmósfera y la litosfera-biosfera de forma permanente. Esto se conoce como ciclo hidrológico y posee las fases de evaporación, condensación, retención y precipitación. Es decir, debido al calor del sol, el agua se evapora y asciende a la atmósfera. Esta se condensa y forma las nubes, las cuales se precipitan sobre el suelo en forma de lluvia, nieve o granizo. Sin el agua no se puede vivir. Aproximadamente el 70% del cuerpo humano está constituido por agua, que se encuentra en la sangre, la saliva, en el interior de las células, en los tejidos e incluso en los huesos. De ahí la necesidad de cuidarla y hacer buen uso del recurso hídrico que nos proporciona la naturaleza. En relación a lo anterior, cuidar y proteger el agua es responsabilidad de todos los seres humanos, independientemente de su campo de acción, donde se desenvuelva o trabaje. Es decir, el Estado, la población, las empresas y las organizaciones no gubernamentales deben trabajar en equipo para asegurar que el agua no se contamine y pueda ser consumible, bebible, sea distribuida con igualdad entre la población, agua para todos, y se preserve para las generaciones futuras. En El Salvador existe legislación y reglamentos relacionados con el agua y el tratamiento de los desechos. La entidad correspondiente para aplicar la ley, sancionar y velar por la protección de los recursos es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, MAN. Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen que propone reconocer por ley al agua como bien público, en reforma a los artículos 2 y 69 de la Constitución, relativos al derecho humano al agua y su saneamiento. En el dictamen, se establece que el vital líquido sea un bien público y estipula que el Estado tiene la obligación de crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible para todos. Pasamos a la actividad 3. Explica con tus palabras por qué es importante el agua para el ser humano y quiénes tienen la obligación de asegurar su protección, distribución equitativa y conservación para las futuras generaciones. El agua es importante, ya que sin ella no hay vida.
El ser humano la utiliza para casi todo lo que hace. Es obligación del Estado, a través de las autoridades correspondientes, garantizar la distribución equitativa y la conservación de la misma. El agua es vital para que exista vida en el planeta y esencial para el ser humano, los animales y las plantas, ya que es utilizada en diversas actividades domésticas, el aseo personal, la irrigación de los cultivos y la producción de energía eléctrica. Lamentablemente, esta se ve amenazada por diversos factores como la contaminación del suelo, pues a diario es posible ver restos de papeles, cartones, colillas de los cigarrillos, envases y bolsas plásticas o residuos tirados en el suelo. Algunos desechos orgánicos, como las cáscaras, no son contaminantes, si éstas no se mezclan con otro tipo de desechos, ya que al mezclarse pueden generar sustancias contaminantes, por eso es importante separar los desechos. Pero, ¿sabes cuánto tiempo tardan en descomponerse algunos envases de plástico? Más de 500 a 1000 años. Pensemos ahora, cuántas botellas, bolsas, llantas, baterías y otros son utilizadas a diario, muchas de forma innecesaria y luego son desechadas en nuestro suelo. El uso de pesticidas y fertilizantes en los cultivos también contaminan los suelos, ya que estos sedimentos llegan hasta los mantos acuíferos, así como también los residuos del sistema de alcantarillado que son vertidos en los ríos sin el tratamiento adecuado. ¿Has visto alguna vez latas de refresco, bolsas de plástico, entre otros, flotando en un río o en el mar? Posiblemente sí, pues es la forma de contaminación más común de los ríos, lagos y mar. Los vertidos que realizan algunas industrias, fábricas o las plataformas petroleras también son fuentes de contaminación del agua. De acuerdo a lo anterior, los principales agentes contaminantes del agua se pueden clasificar en 1. Aguas residuales domésticas e industriales. Son generadas habitualmente en la actividad doméstica o industrial. Necesitan de un tratamiento que elimine los contaminantes presentes en el agua. El volumen de sustancias tóxicas presentes en estas aguas es considerable y en muchos de los casos terminan en los ríos y mares sin recibir el tratamiento adecuado. 2. Pesticidas usados en la agricultura. La manera en que llegan a las aguas es por escurrimientos causados por la lluvia o por la infiltración del terreno. Los efectos que provoca cualquiera de las variantes de pesticidas que existen son letales para muchas especies de animales. Estas sustancias químicas no se detienen en los animales, sino que la toxicidad que los pesticidas transfieren a las aguas llega a dañar también a los seres humanos. 3. Microplásticos. Estas pequeñas partículas de plástico casi imperceptibles forman grandes acumulaciones de residuos flotantes. Los fragmentos de plásticos absorben los distintos compuestos tóxicos presentes en el agua y los transfieren a las diferentes especies marinas. De esta manera se produce una contaminación del ecosistema progresivamente y se transfiere a nuestro organismo. 4. Hidrocarburos. Un derrame de gasolina o petróleo provoca una situación ambiental muy compleja y difícil de recuperar. La toxicidad de estas sustancias es capaz de destruir ecosistemas completos en poco tiempo. Las denominadas mareas negras asfixian a numerosas especies de la fauna marina. Los efectos de esta contaminación no se limitan al hábitat de los animales, ya que una zona afectada queda prácticamente inservible para realizar actividades económico-productivas. 5. Metales pesados. Llegan al agua por acciones de la industria y la minería. La presencia en el agua de residuos tóxicos de metales como el cobre, la plata, el cadmio o el cromo afecta al ecosistema y a la salud humana. Actividad número 4. Esquematiza cómo se clasifican los principales agentes contaminantes del agua. Pueden hacerlo de esta manera. Aquí van a colocar agentes contaminantes del agua. Y luego, ¿cuáles son esos agentes? El primero es aguas residuales domésticas, aguas residuales industriales, microplásticos, pesticidas, hidrocarburos y metales pesados. La contaminación del agua afecta la alimentación e higiene de los seres humanos. El 80% de las enfermedades que existen en el mundo están relacionadas con el agua no apta, como el cólera y las diarreas que se relacionan directamente, como el consumo de agua insalubre, por ejemplo. Además, no debemos olvidar que la cantidad de agua dulce existente en la Tierra es limitada
y su calidad está en peligro constante. Por ello es necesario cuidarla y hacer uso razonado. Pasamos a la actividad 5. Hay que responder al siguiente cuestionario de preguntas. Van a marcar sí o no según su respuesta. ¿Cuentas con agua potable en tu casa? ¿El agua llega todos los días y a todas horas? ¿Hay ríos y fuentes naturales de agua en tu caserío, cantón, comunidad, colonia o municipio? ¿Has arrojado basura u otros desechos en fuentes de agua? ¿Has participado en actividades de cuidado de las fuentes de agua? Ustedes van a contestar según sea su caso. A continuación deben realizar la lectura de las acciones que pueden realizarse para hacer uso adecuado del agua y también las medidas que pueden realizarse para no contaminar y proteger el agua. Hay que leerlas despacio hasta comprenderlas. A manera de conclusión, todos tenemos derecho al agua y el saneamiento, por lo que el Estado o a través de instituciones correspondientes debe de garantizarse el cuidado, la prevención, el acceso y distribución equitativa en la población. Pero al mismo tiempo, todos tenemos la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y denunciar cualquier acto que dañe nuestros recursos naturales, así como el uso adecuado del vital líquido y el establecimiento de acciones de protección en el hogar, la comunidad, el municipio y el país. Es decir, todos somos responsables del cuidado. Actividad 6. Elabora el decálogo de las acciones que pondrás en práctica para proteger y hacer uso adecuado del agua. Yo les presento algunas acciones que ustedes pueden llevar a cabo y este sería como el decálogo. Ustedes lo pueden retomar o pueden mejorarlo. Y con eso terminamos el desarrollo de la guía. Solo falta que se autoevalúen. Que tengan un bonito día.